Hola, hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, un saludo desde aquí de mi querido Cerro de Guazapa, desde el campamento El Quemado, por contarles cuántas historias debajo de estos palos, ¿verdad? En aquellos tiempos. Eh, Vamos rumbo al campamento de la FES, ¿verdad? El campamento de la FES era por aquí, hoy es puro bosque, ¿verdad? Como les decía en otro video anterior, todos los entrenamientos que ven de la FES es por aquí, va por todo esto, por todas estas partes. Aquí era donde ven todo ese tipo de camuflajes, el de lodo, el de lodo que le llamaban Carmelita, ¿verdad? Y el de Tile, ¿verdad? Y el otro era el de para atacar posiciones en el, como por decirles aquí en estos lugares, ¿verdad? Que son ramas y todo eso, ¿verdad? Y el otro, el de Tile, que es normal, el carbón, va. Se le echa manteca, se le echaba manteca al carbón, se molía aquí, se echaba manteca para que en que lloviera uno no se le fuera a caer, ¿verdad? No se le fuera a lavar. Se tiene que usar todo ese tipo de camuflajes a la hora de los lugares, depende de un lugar, ¿va? Si yo voy a un lugar que la tierra es blanca, tengo que buscar tierra que sea blanca, que pegue con esa cancha que yo voy a pasar a rastra, con esa cancha, que pegue en base a esa cancha, ¿verdad? O sea, el mismo color de esa, ¿verdad? Entonces uno eso le sirve cuando anda explorando las posiciones, busca, trae pedazos de ahí para ver cómo es el camuflaje. Así vamos a buscar una tierra que se pegue a ese lugar. Pues no voy a ir yo de aquí, no voy a agarrar de esta tierra negra de aquí el Cerro Guazapa y voy a ir a donde es tierra blanca. ¿Va? No, 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 jamás no se puede, ¿verdad? Así es que, por contarles, pues aquí todo esto era donde se hacían los entrenamientos, ¿verdad? Vamos a ver si logramos llegar, a ver qué tal está aquí. Y vamos a ver si llegamos a un lugar que les digo es como bien emblemático, donde hay muchos videos donde se aparecen muchos camaradas haciendo ejercicio. ¿Va? Y lo que les digo, que fregaban estas telas de araña, ¿va? Cuando uno iba adelante, cómo lo fregaban a uno, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Que el cerro abundan. Y, ¿verdad? Miren, esto me molestaba, entonces tenía que agarrar el fusil no solo con una mano, sino se la lleva con la cara, ¿verdad? Pero las telas de araña hay por todos estos lados, araña, ¿verdad? Va, mire, aquí está el lugar, ¿verdad? Aquí está este lugar donde eran los entrenamientos, donde aquí se hacían círculos, ¿verdad? Al trote, dando vuelta por todo esto, ¿verdad? Aquí está el lugar donde se hacían círculos, entrenamiento de las fuerzas especiales matutino, diario, ¿verdad? Que había que hacer en la mañana, levantarse a las 5 de la mañana, empezar a hacer el ejercicio y luego, bueno, luego las unidades que les tocaba cubrir cada posición, ¿verdad? Por ese lugar, por esa casa, por ese plan de casa que está ahí, que quemó el ejército. No sé si fue para la operación Guasapa 10, que quemaron esa casa que estaba allí, que era una casa bien bonita, que la quemaron ahí. Debido a eso fue que se le quedó a este lugar el campamento El Quemado. Por esa casa que quemaron allí, va nada que ver que, como dicen otros por ahí, va que no sé qué, que gente le llaman El Quemado porque había un quemado. No, no, no. Esa historia que viene, creo que de los 80, 81, 82, no sé, cuando se empezó a formar la guerrilla en estos lugares, va. Entonces, en todo ese lugar había una casa. Y ahí fue el primer campamento. En esa operación o invasión, como decían la guerrilla, como decían, el ejército quemó esa casa. Y de ahí vino allá, no, hombre, ya por el campamento del quemado. Y así se le fue quedando, así se le fue quedando. Por decirles, miren, otro, otra cosa. Ahí en ese lugar, miren, allá por el 86, 87, 86, 87, ahí en ese lugar estábamos durmiendo varios. Después del golpe de mano que se recuperó este lugar, estábamos durmiendo varios en ese lugar, va, por contar la historia. Hubo un compañero que cometió un error y ese compañero era el jefe de la columna. Fíjense que nadie se acuerda de estos camaradas, pero a mí me gusta acordarme de ellos, ¿verdad? Siempre me gusta acordarme de ellos, mencionaron. Pues alguna familia tal vez me ve, digo yo, y se recuerda de ellos. Ahí en ese lugar, les digo, murió el jefe de columna. En ese lugar, ahí en ese mismo plancito de la casa, ahí murió el jefe de columna en aquellos tiempos, que era
de la columna en la que yo andaba, que era la columna Jacobo Campos Valle, así le había quedado, todavía, ¿verdad? Incluso después del Fénix. Entonces, él se llamaba, le decían Ernesto el Zorro. Entonces, era un tipo de bigotes largos, ya mayor, un tipo muy preparado, porque era un tipo que había estudiado en Rusia, Entonces, muy preparado, eran compañeros con el Paquito se llamaba otro que murió en un combate con el Atlacata allá abajo por los Machata. Ahí nos quitaron el Atlacata, el primer AK-47. Y por cierto, ruso, ¿verdad? Ruso. Entonces, para que vean, pues amigo, yo no le hablo pa. Por cierto, ruso, porque los AK rusos son mejores, pues son más bofitos, mejor calidad, ¿verdad? Entonces lo que les quiero decir es que allí tenemos un accidente. El zorro en la mochila andaba como unas, ¿qué? Por decirle unas 10 minas, quitapié. Y andaba junto a la pólvora con todos los iniciadores que inician ese volado. Y de repente, como a las, por decirles así, como a las 10 de la noche, fue al pijazo ahí. Revientan la mochila. El zorro la tenía de cabecera. Entonces, ahí ahí muere el zorro, jefe de columna, ¿verdad? Ernesto el Zorro, buena onda ese señor, inteligente, bien inteligente, les digo, porque era una persona, como les digo, muy preparada. Ahí incluso sale herido del pie Aralén, ¿verdad? Moisés el Aralén, ¿verdad? Moisés Aralén, que después lo hace prisionero el batallón Bracamonte, pues, una vez que lo hallaron bañándose junto con otro niño, ¿verdad? Se me olvida el nombre del niño, pero ahí lo hacen prisionero, ¿verdad? Vamos a tratar, les digo, porque hoy sí está bastante cerrado esto, porque como les digo, este es un terreno que, que se compró en aquellos tiempos, ¿verdad? Hay unos tigres que lo tienen a nombre de ellos, ¿verdad? Y las partes que aquí permanecen todavía como áreas protegidas, ¿verdad? Es por eso, porque tienen, o sea, no se, por la otra parte, como no pertenece aquí, está toda labrada, ¿verdad? Entonces, claro, la gente por la necesidad se ve en la obligación de cultivar en todos estos lugares, ¿verdad? Cultivarlo, pues si aquí no fuera privado, ¿verdad? No fuera privado, y esto ya le hubieran metido machete, todo esto, ¿verdad? Y les digo, aquí pueden verme todo esto, toda esta parte, toda esta parte, todos estos mangos, ciruela, era el campamento de la FES, ¿verdad? De la FES. Aparte, arriba, bien arriba, allá bien arriba, se, ¿cómo se llama? Se hacía una posta adelantada, va, arriba. Siempre habíamos 5 en ese lugar, va, entre medio, ¿verdad? Pero les digo, mire, ya hace tiempo pasó la cosecha. Pasó la cosecha de mango ciruela. Miren todo esto, cómo está, ¿verdad? Estuvo tapizado de mangos todo esto. Entonces, por decirles, todo esto era el campamento de la FEPA. Aquí hay una historia que hay que empezarla después, ¿verdad? Hay que empezarla. Tiene que ver los camaradas del Bracamonte, ¿verdad? Miren, esta es una lata de aquellos tiempos, ¿verdad? De las que comía el ejército, de las que le mandaban, ¿verdad? Puede haber sido de tamal pisque, tamal con chipilín, arroz con pollo o camote en dulce, ¿verdad? Todas las marcas de todas las que les mandaban, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Eran las 24 que les mandaban a ellos para sobrevivir en estos lugares, ¿verdad? Para 3 días, 24 latas creo. Entonces aquí pueden ver, entonces aquí se encuentran todas las huellas de la guerra, todas las huellas. De aquí vamos a volver a regresar porque hay que hacer un trabajo aquí, ¿verdad? Que ya tiene que ver con donde entran los camaradas del Bracamonte. Vamos a empezarlo desde allá abajo, ¿verdad? Para venir subiendo aquí. Y les digo, pues, aquí pueden ver, ¿verdad? Las huellas de la guerra. Todavía, miren, a pesar de los años, todavía, ¿verdad? Se encuentran, ¿verdad? Eh, por decirle, este era el campamento de la FES, ¿verdad? Este era el que un día teníamos ya nosotros, porque les he contado, ¿verdad? Quiero ver, quiero ver. Eh, este era
Este era un tatú de nosotros, de la FES. Igual lo que les decía, como una vez les conté en un video, alguien anduvo soterrando, le echaron piedras. Esto es después de la guerra. ¿Va? Y un momento que como que se ponía en peligro las cosas. ¿Va? Había un tipo ahí en Gobernación y anduvieron soterrando todo esto, ¿no? Porque esto era un tatú. Ese tatú es grandísimo, ¿verdad? Y le vinieron a meter piedras, todas estas piedras que le metieron, pues, ahí se puede ver que era lo profundo que era. Allí dormían hasta cuatro compañeros adentro, por tanto fuego de artillería, se dormían hasta 4. Y la zanja, por supuesto, para entrar, ¿verdad? Protegerse. Este tatú era chulada, les digo. Pero ya hace unos años que pasé por aquí, ya estaba así, me dio como lástima, decepción, porque yo trabajé en ese tatú también, ¿verdad? Y dije yo, qué mala onda, borrar la historia. Y les digo, ese volado era grandísimo adentro, llegaba hasta por allá, sí, así adentro. Habían camaradas que ahí dormían adentro de ese tatú. Este era el tatú de la FES, ¿verdad? Aquí el sargento Mauro se va a acordar de aquí, algo sabe de aquí. Luego lo vamos a hacer, luego lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a hacerlo para que ellos saben, ¿verdad? Ellos saben qué pasó aquí, ¿verdad? Ellos saben, él sabe, la vez pasada estuvimos hablando, pero aquí hay que hacer un trabajo bastante, puede ser como por capítulo, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo después de la guerra que este tatú quedó nítido, en un tiempo tuvo un loco en Gobernación que él mandó soterrar estos volados. Igual allá soterraron otras cosas, igual que allá en el Franco, ¿verdad? Y bueno, incluso llegó un tiempo, o sea, por borrar la historia, ¿verdad? Y por decirles todo esto, toda esa parte era la parte del campamento de la FES, todo esto, ¿verdad? Aquí dormíamos, aquí dormíamos por todo esto. Ya les cuento. Aquí, debajo de este palo de mango, aquí estaba, ¿cómo se llama? Aquí, cuando les cuento, aquí les cuento, aquí debajo de este palo de mango nos daba charla Dagoberto Gutiérrez, aquí por todo esto, ¿verdad? Toda esta parte, aquí nos sentamos, todo. Por supuesto, les digo, en aquellos tiempos estaba nítido todo esto, nítido, limpio, todo bien caminadito. Bueno, por contarle, aquí estuvo Torombolo cuando fue hecho prisionero en Mayona. Aquí estuvo él, ¿verdad? Me acuerdo, por si el cachito William me sigue, ahí dormía el cachito William por ahí, ¿verdad? Yo dormía por ahí, hay un lugar donde yo dormía, ¿verdad? Donde aquí, aquí varias veces me jodieron, me jodieron y como dice vulgarmente uno, me jodieron y tuve que pagar yo, ¿verdad? Porque habían camaradas que eran pícaros, ¿verdad? Eran pícaros, ¿verdad? Y como 2 o 3 veces me jodieron de aquí y fui a parar a la cocina, ¿verdad? Por aquí estaba la champa mía, en este lugar aquí, en esto, aquí. Por ejemplo, cuando nos hacen esa emboscada de los goes allá abajo, allá por donde están hoy unos negocios, aquí estaba yo durmiendo, yo sentía como un sueño que tenía, y oía un traqueteo y todo, pero no, de repente fui reaccionando, fui despertando y fui despertando. Era que nos habían fregado los goes, nos habían hecho una emboscada donde habían muerto 6 compañeros, ¿verdad? Bueno, 2 compañeras y 4 compañeros, ¿verdad? Ahí murió mi gran amigo, el viejo Neto, gran amigo, ¿verdad? Nos llevamos muy bien, pero bueno, no fue fácil, porque el viejo Neto se dio, como dicen vulgarmente, se dio pija hasta que terminó el último cartucho, ¿verdad? Y bueno, sí nos jodieron los goes, pero llevaron 2 muertos de ahí. En ese tiempo era jodido, llevaron 2 muertos de esa emboscada, porque el viejo Neto era ácido para el combate. Entonces, por decirles, aquí había un camino en el que nosotros bajábamos, ¿verdad? Miren, ya pueden ver cómo se mira toda la parte
lo que era la cocina, ¿va? Todo eso. Entonces, uno bajaba a estos lugares, a veces estos lugares quedaban solos porque todo el mundo estaba platicando. Ahí el que no estaba operando, ¿va? No estaba en operaciones, así nos tocaba, ¿verdad? Así nos tocaba, ¿verdad? Y como les digo, aquí falta otro material, hay que seguir, hay que hacer mucho trabajo porque, como les dije, yo solo, cuando les dije 2 o 3 meses, es porque como yo solo trabajo sábado, ¿verdad? Sábado hago trabajo. Por ejemplo, voy a tener que estar viniendo, ¿verdad? Viniendo los sábados. Y como les digo, miren, me vengo a pie, ¿verdad? De donde yo vivo. La foto que ven de portada de la cancioncita de mi querido Cerro de Guazapa fue tomada aquí, ¿verdad? Ahí, en ese lugar, aquí en este lugar, ¿verdad? Aquí, en este lugar fue tomada esa foto, ¿verdad? Y ni sé quién la tomó, pero es una foto muy, muy vieja, ¿verdad? Y por decirles, miren, aquí empezamos y aquí venimos a terminar en el Palo de Mango. Por todos los que le he dicho, todos los tipos de camuflaje que venden las fuerzas especiales donde están preparando, es aquí en esta zona. Los diferentes cursos que se daban para las unidades, ¿verdad? Para todas las unidades, ¿verdad? Porque también se preparaban unidades para que fueran a las columnas, enseñarles cómo sean los bloques de TNT. Por contarles a nosotros, los bloques de TNT, hubo un tiempo que los hacía en los talleres, ¿va? Pero muchas cargas salían directas, entonces hubieron muchos camaradas que se mataron con ese tipo de carga, ¿verdad? Se mataron, o a veces se amputaron la mano, hay muchos casos. Entonces, al final se decide que se le entregaban a uno los pedazos de mecha, las cápsulas pirotécnicas, porque lleva una cápsula pirotécnica, los tiraflectores, que eran unos voladitos que tiran el chispazo, ¿no? Era una gasita de hilo, unos jala y ahí hay 7 segundos para allá, ¿va? Uno, quito aquí, hago aquí, y esto, ahí se perdieron 3 segundos. 3 segundos, ¿por qué? Pues después va ese volado 5 segundos para que reviente allá, ¿va? Entonces, así era este volado. Entonces, cada quien lo que usaba, ahí iba dándose cuenta. Si se mataba era culpa de uno, no era culpa del taller, no era culpa de los trabajadores del taller. Entonces, por contarles historias, sí, a todo eso se enseñaba, ¿verdad? Se me olvidó contarles que hay un momento que se está en ese golpe de mano ahí en la Loma de Dima, pero hay un momento que hay que irse al asalto, hay un momento que hay que irse al asalto, que ya se quedan un par de cargas, unos bolsones como estos eran los bolsones que usaban los camaradas de la FPL, ¿verdad? Eran los que usaban los camaradas de la FPL. Hoy los venden, ¿verdad? Ustedes van a Copapayo, Cinquera, hay gente que los hace como recuerdo, ¿verdad? Y ahí los venden en esos lugares. Pero para el amigo que me dijo que quería uno, aquí, ahí se lo tenemos, ¿verdad? Para un amigo que siempre me escribe y me dice que quiere uno de esos cuando venga. Entonces, por contarles eso, ese volado era así, ¿va? Entonces uno agarraba el reloj, cortaba el pedacito y le encendía, le ponía el encendedor y contar 7 segundos, 6 segundos, ¿verdad? 6 segundos mínimo. Entonces, de 5 no puede porque va a reventar en el aire, ¿verdad? Entonces, por decirles, uno usaba, por eso les digo, miren, usaba esos bloques de TNT, ¿verdad? Y a veces de 400 gramos, a veces se unían dos. Cuando se unen dos son 800 gramos. Esa es una para tirarla ya cuando uno se va a ir. Después de que tira, por decirles, tira 5 de 400 gramos. Luego va una de 800, se llama. Es para terminar de aturdir, ¿verdad? Lo que hay en la persona que haya quedado en el lugar, el perímetro, y irse al asalto, ¿verdad? Esa de 800, no, hombre, amigo, sentía que hasta el corazón se le movía. A veces uno hasta sangre le salía por la nariz. Así era la guerra de cabrón. Cuando uno iba saliendo de esos ataques, de esos tipos de golpes, iba con no oía nadie, no oía nada. Le hablaban, ¿qué? Y así va. Entonces a veces hasta sangre le salía de la nariz a uno, ¿verdad? Por la onda expansiva, lo fuerte. ¿Verdad? Lo mismo le pasaba a uno con las bombas, ¿verdad? Cuando caían cerquita. Entonces uno echaba sangre por la nariz, a veces por los oídos, ¿verdad? Reventados, ¿verdad? Porque eran unos tremendos bombazos
por decirles a veces, una bomba en un palo de mango más peligrosa que una bomba que caiga en el suelo, por decirles algo así, ¿verdad? Así que, por contarles, pues, o sea, esta guerra fue así, ¿verdad? Yo medio les explico parte de la historia, porque esta historia, ¿verdad? Allá el loco que la quiere transversar de todo. Pero la historia, les digo, miren, les digo, uno aprendía todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Igual esos bloques de TNT a veces llevaban grapa alrededor, va, igual. Pero son cosas hechizas que tuvimos que inventarlas nosotros, va, porque a nosotros no nos apoyaba el ejército, no nos apoyaba el gobierno de Estados Unidos, al gobierno de El Salvador sí, a la Fuerza Armada sí, juntos, va. Ahí le venía todo desde allá afuera, de todo. Entonces, nos tocó hacer las cosas a nuestra manera, pues, o sea, ver cómo nos vamos defendiendo, cómo nos vamos. Y sí, pues, por camaradas que dicen, más, sí, después pues, aparecieron unos AK-47, unas ametralladoras, todos sí aparecieron, ¿verdad? Entonces fue cambiando el curso de la guerra, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo les digo de esa patrulla que se agarró ahí en la quebrada de la aldea, quiero ver, uno, dos, en la quebrada honda que baja que viene de entre Roblar y los Lirios, el campanario, ahí fue capturada esa patrulla del sargento Crema. Allí venían dos G3 el nuevito. ¿Por qué? Ya el ejército empezó a meter G3 por el volumen de fuego que los AK-47 causaban, ¿no? Porque los AK-47 eran, el volumen de fuego no era fácil, camaradas, era duro, ¿verdad? Era potente, ¿verdad? Que fueran de la calidad que hubieran sido, pero eran buenísimos, ¿verdad? Y yo eso siempre se los he dicho, ¿verdad? ¿Verdad? Miren, sigo llevando jengibre. Esto lo voy a llevar para sembrarlo ya. Tener en la casa, ¿verdad? Cualquier cosita, cualquier enfermedad, un tecito de esto, ¿verdad? Y por decirles, pues aquí este quemado no lo vamos a acabar en historias todavía, ¿verdad? Si uno las sabe ir llevando, las sabe ir llevando, ¿va? Porque hay que irlas llevando por parte, ¿verdad? Así es que, amigos, cuídense, bendiciones, suscríbanse, mi querido Cerro WhatsApp. Dios me los bendiga a todos y a todas.